Yo tengo amigos que se levantan a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para poder trabajar y luego quedarse con los niños. Por las mañanas se encarga más ella y yo me encargo un poco más por las tardes del niño. Tener hijos es pues un trabajo más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy conocíamos la detención de unos padres por abandonar a su hijo de 8 años en casa tras irse ambos a trabajar en San Leonardo de Yagüe, en Soria. Un asunto que aún se investiga la causa, pero que abre un debate, el de la conciliación durante la pandemia. Esos testimonios que escuchaban corroboran que durante el estado de alarma y la vuelta al trabajo esta conciliación está siendo casi imposible. Hoy les contaremos también cómo el confinamiento ha aumentado el consumo de ansiolíticos para evitar la ansiedad y también ha crecido considerablemente el juego entre los jóvenes. De momento nos vamos a ir a Salamanca. José Ángel de Caso, hoy la Junta ha presentado su campaña de turismo y cuáles son los puntos fuertes. Buenas noches. Castilla y León inspira, es el título de esa campaña que esta tarde ha presentado efectivamente la Junta de Castilla y León y que pretende hacer valer como a nuestra comunidad como un destino, como el destino más seguro y también como un valor seguro ante la nueva situación que vivimos. En ella se invertirá más de 1.200.000 euros. Las residencias de Castilla y León deberán contar con planes de contingencia COVID-19 y reservas de EPIs para 5 semanas. Hoy la Junta ha aprobado un decreto ley para evitar rebrotes de coronavirus. Los registros civiles en el medio rural no se eliminarán, se podrán seguir inscribiendo los nacimientos, matrimonios y defunciones en estas oficinas, aunque el papel se convertirá en una ficha digital con todos nuestros datos. Que es muy bonito decir, venga, todo a la nube. ¿Sabes qué pasa? Que de la nube pasa a Leyera y de Leyera a Bavia. Es que un pueblo sin registro es un pueblo sin memoria. Seminci ya tiene cartel y ya diseña su nueva forma de celebrar el Festival de Cine a finales de octubre. Menos aforo, algunas secciones online, más cine español y sin alfombra roja. Todavía nos quedan algunas madrugadas frescas, pero los días serán cada vez más calurosos. El fin de semana estará marcado por el sol y las altas temperaturas que en los primeros días de la próxima semana podrían alcanzar los 37 grados. La Guardia Civil de San Leonardo de Yagüe ha detenido esta mañana a los padres de un niño de 8 años de edad como presuntos autores de un delito de abandono de menores. Ambos habían ido a trabajar a otra localidad durante todo el día y el menor se quedó solo en casa. Sergio Recio está en esta localidad soriana. ¿Cuál es la última hora? Hola, buenas tardes. Pues el niño ya se encuentra bajo la tutela de sus padres que tras ser tomada la declaración aquí en el cuartel de la Guardia Civil de San Leonardo de Yagüe han sido puestos en libertad, eso sí, acusados de un posible delito de abandono de menores. Los hechos ocurrían el pasado martes sobre las 12:30 del mediodía. El niño desde la ventana solicitaba ayuda porque decía sentir dolor en la tripa y en la boca y estar solo en casa. La Guardia Civil llegaba hasta su domicilio y se ponía rápidamente en contacto con sus padres de 28 y 23 años que aludían que se habían tenido que ir de la localidad para trabajar. De hecho, argumentaban que habían salido a las 5:30 de la mañana de casa y que volverían sobre las 7 de la tarde. Este hecho pone de manifiesto los problemas que está habiendo de conciliación durante el estado de alarma. Pues las asociaciones de padres llevan desde el mes de marzo reclamando a las consejerías de Familia y Educación soluciones para poder conciliar cuando las empresas no dan margen y no hay quien cuide a los niños. Como cualquier otro curso, el programa Conciliamos ha tenido que esperar al verano. Estas soluciones han llegado tarde. De hecho, todavía no podemos disponer de medidas de conciliación hasta el día 26 del mes de junio. Yo cuando no puedo contar con la abuela, pues cuento con la vecina, que vamos tirando de cómo se puede. Ver la carencia social que no se está atendiendo de ninguna forma. Saliendo fuera a trabajar, mi mujer quedándose en casa trabajando. Si hay niños en la casa, no pueden trabajar las dos personas. Es imposible. Castilla y León se prepara ante posibles rebrotes de coronavirus en otoño y obligará a las residencias de ancianos a contar con un plan de contingencia y reservas de EPI, de material de protección, para 5 semanas. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado un decreto ley para blindar estos centros y evitar nuevos contagios.
A la espera de un cambio en el modelo, de momento la Junta impone a las residencias de mayores medidas extraordinarias para que estén preparadas. Cada centro deberá contar con un plan de contingencias, constituir áreas diferenciadas con un número limitado de usuarios y que sean atendidos siempre por el mismo equipo, sin rotaciones. Deberán además contar con suficientes existencias de equipos de protección individual para los profesionales y material necesario para los residentes para al menos 5 semanas. Deberán facilitar formación ante emergencias sanitarias al personal y les reclama también reforzar la información. Una serie larga de medidas para asegurar, mejorar la asistencia en los centros residenciales de la comunidad en el contexto de la crisis del COVID-19. Para la adquisición del material, el Ejecutivo destina ayudas de 2 millones de euros. Se subvencionará hasta el 80% del gasto, con un máximo de 2.000 euros por centro. Sobre la tasa COVID impuesta en algunas, IGEA decía esto. Hay un asunto que está claro, que no se puede cobrar algo por un servicio que no sea extraordinario. La dirección de cada residencia también deberá garantizar que todos los trabajadores saben ponerse los EPIs. Pues en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno también nos han dado una pista de cómo funcionarán los centros médicos en el medio rural. El modelo de la atención primaria en los pequeños municipios ha cambiado durante la pandemia, ahora tienen que ser bajo cita previa y todo hace indicar, tal y como ha dicho la consejera de Sanidad, que esta forma de asistencia sanitaria ha llegado para quedarse. Pues hay cosas que sí han venido para quedarse, el uso de la telemática, el uso de haber ampliado la red a determinados centros de salud y consultorios. Evidentemente la consulta no presencial se va a mantener, pero la consulta no presencial nunca va a sustituir a la consulta presencial, que se sigue manteniendo. Y en cuanto a la cita previa, pues hombre, yo creo que a nadie que viva en el medio urbano se le ocurre pensar que puede ir al médico sin pedir cita. Llevamos 3 meses con el miedo en el cuerpo por la pandemia y eso tarde o temprano produce problemas de ansiedad y de angustia. Así lo corroboran los datos de ventas de ansiolíticos. El consumo de estos fármacos subió un 18% de media en Castilla y León durante el confinamiento y en provincias como Segovia hasta un 25% más con respecto al año anterior. Es uno de los ansiolíticos más recetados. El consumo de este tipo de fármacos aumentó un 18% entre marzo y abril con respecto al año pasado. La gente estaba muy nerviosa y venía solicitando algún tranquilizante natural, sobre todo productos para conciliar el sueño. En Ávila recetaron un 20% más que en 2019 y en Segovia casi un 25%. Llamaban un poco a los centros de salud que se encontraban en situaciones un poco incómodas y con un poquito de ansiedad, entonces pues es uno de los medicamentos de elección al principio. Con las consultas médicas cerradas, los pacientes han buscado remedio en la farmacia. Valeriana, pasiflora, espino blanco. Y quienes ya padecían ansiedad la han acentuado. Lo tenía, así que se me ha incrementado mucho. Yo tengo ansiedad y he tenido que subir un poco la dosis. Tengo miedo, no sé si eso es normal o no, pero me da pánico. Es un miedo que está ahí, que tenemos en la mente. Los profesionales de la salud mental avisan de que en los meses posteriores al confinamiento aumentará la ansiedad, la depresión, las fobias y los trastornos de pánico. La pandemia también tiene otras consecuencias perniciosas. La Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, AJUPAREVA, junto a otros organismos e instituciones relacionados con la juventud, entre ellos el Ayuntamiento de Valladolid, ha elaborado un estudio sobre la incidencia del juego en los jóvenes durante el confinamiento. Hablamos de edades entre los 18 y 25 años. Y el gran titular de esta encuesta es bastante preocupante. Se eleva el número de jugadores jóvenes diarios del 8 al 19%, duplicándose en el caso de las videoconsolas y juegos móviles. Tenemos al presidente de AJUPAREVA, que a su vez lo es también de la Federación Regional de Jugadores de Azar Rehabilitados, Ángel Aranzana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, alarmante estos datos. De nuevo, señor Aranzana, el móvil puede ser un arma destructiva para los jóvenes y más en estos tiempos donde la actividad social y educativa ha estado limitada para ellos. Sí, el móvil, las tablets o los ordenadores se han convertido en unas armas
unas armas que no han sabido, no han sabido utilizarlas bien y muchos de ellos, bueno, pues se han dedicado más a jugar que a utilizar esas herramientas como tenían que utilizarlas para estudiar o para hacer otro tipo de actividades. La verdad es que sí que nos preocupa mucho el aumento de jóvenes que han pasado a jugar, del 9 al 18%, y bueno, sobre todo en videoconsolas y juegos de teléfono. Sí, en estas cifras hay un dato que seguramente preocupe a muchos padres, porque no hablamos solo de juegos lúdicos, digamos, sino también de apuestas. Y este sondeo dice que más de la mitad de los encuestados ha participado durante el confinamiento en juegos de apuestas, porque además estos negocios reaccionaron rápido y diseñaron apuestas deportivas virtuales como caballos, carreras de coches, fútbol. Sí, efectivamente, así fue. Reaccionaron rapidísimamente a la falta de deporte presencial, creando deporte virtual y apuestas virtuales. Y bueno, pues la gente siguió apostando. De hecho, una parte de lo que más creció, según el Ministerio de Consumo, fue el póker online, aunque no se refleja aquí directamente en la encuesta. O sea, los jóvenes no se han dedicado al póker online, sino que se han dedicado más a las apuestas deportivas. Sorprende también el gasto semanal, 100 euros en apuestas deportivas, 70 euros en póker online, 40 euros en videoconsolas. ¿Cree que muchos padres son conscientes de este gasto? Pues por desgracia muchos padres no son conscientes de estos gastos. También hay que tener en cuenta que muchos jóvenes trabajan o tienen su propina o tienen sus ahorros y lo utilizan como quieren, y los padres realmente no se dan cuenta hasta que, bueno, pues el hijo o el familiar que tengan en casa se empieza a notar que falta dinero, que comete otro, bueno, pues que no se comporta como se tenía que comportar, y descubren que tienen un problema con el juego. Se demuestra también, señora Aranzana, que el hecho de que los jóvenes estén tanto tiempo en casa facilita esa dependencia al juego. Es verdad que no se puede generalizar, pero nuestros jóvenes no son capaces de buscar alternativas de ocio ni siquiera cuando están en casa. Me refiero, bueno, pues a leer, ver cine o cualquier otra actividad más creativa. Bueno, pues eso fue uno de los motivos de hacer el estudio junto con la Concejalía de Educación y la Concejalía de Participación Ciudadana, ver lo que habían hecho nuestros jóvenes durante el confinamiento, y si de casualidad tuviéramos que volvernos a confinar, bueno, pues darles una serie de instrumentos o de actividades para poder hacer, o sea, cine, conferencias, videoforum, lo que fuera, o sea, tener ya una idea de que tienen que ocupar el tiempo en otras cosas. Finalmente, ¿prevé por tanto que más jóvenes llamarán a su puerta para pedir ayuda a partir de ahora, o con estas edades son más reacios a reconocer que tienen incluso un problema? Hombre, los jóvenes son siempre más reacios a reconocer que tienen un problema, pero ya estamos recibiendo llamadas y estamos atendiendo a bastantes incorporaciones, y da la casualidad que todos los que nos están entrando por el juego online. O sea, antes nos entraban el año pasado un 50-40 más o menos, o un 60-40, y este año nos están entrando más de juego online que de juego presencial. Pues Ángel Aranzana, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Las sanciones por el incumplimiento del estado de alarma ascienden en Castilla y León a más de 55.000, y todo hace indicar que el 75% de ellas puede quedarse en tierra de nadie. Los juristas advierten que por vía penal la mayoría se está archivando, y tampoco por la vía administrativa prevén que prospere. Salamanca, 15 de marzo. No se puede pasear, esto es muy serio. El mismo día en el que comenzaba el estado de alarma, ya había quien lo incumplía. Un mes después, en Burgos, esta señora fue pillada con su perro a kilómetros de su casa. Muchos de estos comportamientos incívicos terminaban con una sanción, que podía ir de 100 euros a 1 año de cárcel en los casos más graves. Puede continuar. Solo en Castilla y León, las propuestas de multa por no respetar las normas del estado de alarma superan las 55.000, con más de 300 detenciones. De esas 55.000 sanciones, se han notificado apenas 13.000, y únicamente 1.200 han sido pagadas, mientras que 283 están recurridas. Pero atención a esto. Por vía penal se están sobreseyendo, es decir, se están archivando la mayoría de las denuncias por este delito de desobediencia.
y yo creo que también es complicado que por vía administrativa prosperen. Porque según muchos expertos juristas, incumplir el estado de alarma... Eso no encajaría en el delito de desobediencia. Algo que se podría haber evitado con un sistema de infracciones propio. ¿Y qué pasará cuando acabe el estado de alarma? Todas las medidas, todas las potestades de las administraciones desaparecen, salvo sanciones firmes. ¿Y eso respecto a las multas pendientes? En teoría, muchas de ellas deberían finalizarse la tramitación. Si esto es así, miles de infracciones durante el estado de alarma podrían quedar en nada. La preocupación por los rebrotes aumenta, ya no es solo Pekín, Alemania también ha hecho saltar las alarmas los últimos días. Ayer conocíamos que en un matadero de Renania del Norte se contagiaban 657 personas, 657 trabajadores. Hoy hemos conocido en este país 2 nuevos rebrotes. Uno en un edificio de la ciudad de Göttingen, lo ha tenido que poner en cuarentena a casi 700 vecinos, y en Berlín se ha registrado otro foco con casi 100 contagios. Le mostramos ahora cómo está la situación del coronavirus en el mundo. Regresan los encierros preventivos a Alemania por la aparición de nuevos focos. En Berlín se han detectado 70 positivos en un barrio en el que han puesto 370 viviendas en cuarentena. Es la misma situación en la que se encuentran las 700 personas de un edificio de Gotinga en el que hay otros 100 contagiados. Se suman al brote del matadero de Renania del Norte, en el que se ha confirmado que más de 650 trabajadores han dado positivo. Allí se han cerrado guarderías y escuelas y se ha confinado a unas 7.000 personas. En Pekín se repiten estas largas colas. Son ciudadanos esperando para hacerse test tras el brote de un mercado de la capital china. El gobierno ya lo ha dado por controlado tras realizar más de 400.000 pruebas y poner en cuarentena a barrios enteros. Asegura que el pico de contagios se produjo el sábado y que desde entonces está bajando el ritmo, que de momento es de 159 casos en total. Y hoy hemos sabido que un total de 4.356 presos han sido liberados en España durante el estado de alarma. Se trata de una medida de prevención para evitar la propagación del virus en las prisiones. Según informa el Consejo de Estado, estos convictos se encontraban con libertad condicional o terceros grados y actualmente permanecen bajo control domiciliario. Yo creo que lo que hace falta, y es mi recomendación a los agricultores, es la posibilidad de retener, sobre todo las cooperativas, el producto para lograr un mejor momento de venta, y este es el tema fundamental, y por supuesto mantener la integración y la unión para conseguir en la oferta un mejor resultado. El ministro de Agricultura, Luis Planas, aconsejaba ayer en este mismo informativo a los agricultores que retengan ahora el cereal y lo vendan en un mejor momento, a un mejor precio, ya que ahora mismo los precios están muy bajos. Esto opinan los sindicatos de esta afirmación. Las declaraciones del ministro son acertadas, pero no olvidemos que él es ministro, que tiene el boletín oficial del Estado y que tiene el presupuesto, y por lo tanto está obligado a aplicar la ley de la cadena alimentaria y prohibir esa especulación a esas multinacionales. El llamamiento que hace el ministro, bien, lo hemos hecho las organizaciones agrarias, desde luego desde UPA lo hemos hecho, pero lo que yo le pediría al ministro y al consejero es que tomen medidas para que se cumpla la ley de la cadena. Los registros civiles en los municipios se salvan. Finalmente, el Gobierno no cerrará estas oficinas en el medio rural, donde se inscriben los nacimientos, matrimonios o defunciones. Para muchos es la memoria de esos pueblos. Eso sí, habrá un nuevo modelo que se olvida totalmente del papel y apuesta por una ficha digital que recoja la información de cada ciudadano a lo largo de su vida. En 12 días, la mayoría de los 8.000 registros civiles de España tenían que echar el cierre. Sin embargo, las reformas en la justicia a las que obliga la crisis sanitaria también cambian los planes del Gobierno. Lo anunciaba así el ministro hace unos días en el Senado. Por eso aprovecharemos este periodo de vacatio legis para reformar parcialmente la Ley del Registro Civil de 2011. Marcando una prórroga de un año para desarrollar una nueva normativa con un modelo intermedio. Que pretendemos basarla en una iniciativa que ha presentado el Partido Popular en el Congreso. Pasa de ser un modelo por libros, vinculado a los estados civiles, a un registro digitalizado, único, de acceso universal, pero basado en el individuo.
La propuesta popular avanza en la digitalización, pero sin eliminar la mayor parte de las oficinas donde poder realizar los trámites. En Castilla y León habrían pasado de 2.250 a un máximo de 9, una por provincia. Sería un viraje importante. Todavía falta que el Gobierno consiga el consenso y desarrolle después la nueva norma. Los sindicatos piden avanzar sin cerrar un calendario. Vamos a ir progresando, vamos a invertir en los medios materiales y personales para poderlo llevar a cabo. Se busca modernizar los registros civiles, pero sin eliminar la cercanía de las oficinas municipales. La alguacila de Castrodeza nos enseña orgullosa la inscripción del último nacimiento del pueblo. Va a ser un año el día 14 de julio. Hemos vuelto a visitar su registro civil medio año después. Entonces parecían tener los días contados, así que hoy viven el anuncio del Gobierno como una pequeña victoria en la lucha por su supervivencia y el mantenimiento de servicios básicos. No se dan en perder las tradiciones y todo del pueblo. Es que un pueblo sin registro es un pueblo sin memoria. En los pequeños municipios están contentos de que la oficina no cierre, pero ven muy difícil la implantación de una plataforma online. La digitalización va a ser prácticamente imposible. Nosotros, si tú ahora me quieres llamar, yo no tengo cobertura en el móvil. El 80% de las veces no hay internet. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo manualmente. Aseguran que la población envejecida del mundo rural necesita ayuda y cercanía. Y no saben a lo mejor dónde tienen que llamar ni lo que tienen que decir. Y en localidades más grandes como Arroyo de la Encomienda en el Alfoz de Valladolid han notado cómo la crisis sanitaria ha puesto en valor su trabajo. Que aquí hay gente que ha llamado, comprobar muchísimas gracias porque me está resolviendo esto. Yo creo que sí, que la gente y que le gusta esa atención tan cercana. Ahora esperan que se concrete la reforma, pero respiran más tranquilos sabiendo que de momento podrán seguir escribiendo y guardando su historia. El diálogo social no pasa por su mejor momento. Las relaciones entre los agentes sociales y la Junta se han tensado y esto se manifiesta en las declaraciones de hoy de UGT y del consejero portavoz a propósito de la modificación de los acuerdos sobre los complementos de los ERTEs. No estamos en disposición de renegociar ni negociar nada. Hay un acuerdo que hay que cumplir. Y me preocupa que este Gobierno entre en la deriva de incumplimientos. Naturalmente que se van a cumplir los acuerdos del diálogo. Nosotros estamos dispuestos a negociar cómo se cumple. Pero si UGT no lo quiere negociar, nosotros negociaremos con quien quiera negociar y si no tomaremos nuestra propia determinación. No nos preocupa mucho el asunto de que UGT quiera o no negociar. La Junta de Castilla y León pone en marcha desde hoy la campaña de promoción turística bajo el nombre Castilla y León Inspira. La campaña está destinada a todo el territorio nacional, busca posicionar a la comunidad como el destino vacacional más seguro y la mejor opción para este verano. José Ángel de Caso, Salamanca. Se trata de potenciar el turismo de interior este verano como turismo también más seguro. Castilla y León limita con 9 comunidades autónomas y con Portugal, lo que la sitúa en un lugar privilegiado. Es el año de las vacaciones diferentes, de la huida de la masificación, de la tranquilidad. Son palabras del consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, esta misma tarde, durante la presentación de Castilla y León Inspira. Una campaña, como bien decías, de ámbito nacional que tiene un presupuesto superior a 1.200.000 euros, lo que la convierte en una campaña ambiciosa, de gran alcance, y con 2 fases, una primera desde hoy mismo y hasta el 31 de agosto y una segunda para los meses de septiembre y octubre. Se llevará a cabo en los diferentes medios de comunicación, prensa, radio y televisión de carácter nacional, regional y provincial, así como a través de las redes sociales y diferentes acciones de marketing. Este verano ir de vacaciones va a ser diferente. El turismo de interior gana peso y Castilla y León se posiciona como una de las mejores opciones para la nueva situación. Es el año de las vacaciones diferentes, de la tranquilidad, de la huida de lo masificado. Dejar atrás esas aglomeraciones de gente y buscar zonas más rurales con historia. Hemos puesto el foco en áreas fluviales, catedrales, en el Camino de Santiago, la Vía de la Plata. En el arte, la cultura, la variada gastronomía y la historia de cada rincón de la comunidad. Un territorio idóneo para el turismo familiar, basado en la cercanía, planes flexibles de escapadas de 3 a 7 días. El consejero de Cultura y Turismo hace una llamada a que la gente se acerque este verano a conocer los sitios más emblemáticos.
Una campaña que vamos a realizar en todo el ámbito nacional, con especial énfasis en las comunidades más cercanas. Hay que recordar que limitamos con 9 comunidades. La campaña de promoción turística de Castilla y León se va a dividir en 2 fases. Una primera, que comienza hoy, en estos momentos. Están colocando una lona publicitaria en la Puerta del Sol y terminará el 31 de agosto. Y una segunda ola que planteamos de cara a los meses de septiembre y octubre. En la campaña se han invertido 1,2 millones de euros para atraer el turismo nacional, porque Castilla y León inspira. Cuando pase todo esto, estaremos más preparados que nunca. Preparados para volver a ser ese país al Y que esta va a ser la tarjeta de visita de España en el mundo para impulsar el turismo internacional. Es la campaña con la que el Gobierno pretende atraer a los turistas extranjeros y transmitir un mensaje de confianza una vez superado lo peor de la pandemia del coronavirus. Nos gusta comer bien. En España, comer es cultura, comer es un derecho. Por eso somos una primera potencia mundial en gastronomía. Un país competitivo. Un spot que se ha estrenado hace unos minutos con la presencia de sus majestades los reyes, tan solo unas horas después de la presentación del Plan Especial de Apoyo al Turismo aprobado por el Gobierno Central. Nos vamos en directo al escenario de ese estreno. Álvaro Lúa está en el Museo del Prado de Madrid. Esta campaña forma parte de ese impulso. Sí, forma parte de esa estrategia, José Luis, de marketing de cara al exterior. También se ha presentado hoy otro spot animando a los españoles a disfrutar de los numerosos atractivos del país, animando a veranear aquí en España. Todo forma parte de ese plan dotado con más de 4.000 millones de euros, de los cuales un 60% irán destinados a inyectar financiación a un sector muy tocado por la pandemia y que solicita cuanto antes el ampliar los ERTEs hasta final de año. La patronal del sector da la bienvenida al plan, aplaude la iniciativa del Ejecutivo, pero ven estos más de 4.000 millones de euros una cifra escasa, muy alejada, por ejemplo, de los 18.000 millones anunciados por la vecina Francia para potenciar el turismo galo. Notamos a faltar también esos grandes planes turísticos, ese incremento en los presupuestos, 4.262 millones, pero el 60% son nuevas líneas de ICO, muy insuficiente la dotación económica, muy alejada de los países que nos rodean. Y por otro lado, poca participación, muy poca participación en los agentes sociales. Se va a destinar a las entidades locales tan solo 60 millones de euros de forma directa de esos 1.100 millones de euros, lo que me parece realmente escaso. Esas migajas las vamos a coger porque no estamos para tirar nada, pero creo que nos merecemos bastante más. Hay que esperar a ver cómo arbitran, con qué procedimiento se arbitra, cómo se hace administrativamente todo esto, cómo nos llegan esos fondos, con qué condicionamientos. Los ayuntamientos que hemos puesto recursos y bastantes, pues se nos compense de alguna manera. En el reparto de esos fondos que van a ir destinados a las instituciones y a las administraciones locales se tenga en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia en cada área de salud, en cada ciudad, en cada provincia, porque evidentemente ha sido distinto. Escuchaban la reacción de algunos alcaldes sobre el pacto de la reconstrucción de ayer y, como ven, algunos, los socialistas sobre todo, son los más críticos, aunque se trata de un acuerdo donde el PSOE ha sido un gran protagonista. Hoy al vicepresidente de la Junta se le ha preguntado por los partidos que no quisieron sumarse ayer a esta firma, UPL y Vox, y esto les decía. Este es un momento para el patriotismo, ¿no? Y si hay partidos que se sustentan sobre el patriotismo, pues probablemente sean los que se han ausentado de la firma, y eso es un poco incongruente, ¿no? Es poco comprensible para los ciudadanos a veces en una situación como esta pensar que ni así son ustedes capaces de ponerse de acuerdo. Las empresas de infraestructuras, construcción y servicios han pedido mayor colaboración público-privada para convertirse en el motor de la recuperación. En la cumbre empresarial de la COE han recordado su alta incidencia en la creación de empleo, la recaudación de impuestos y en la sostenibilidad. Infraestructuras no son carreteras, es decir, infraestructuras son alternativas de transporte para la movilidad más sostenible de las ciudades. Son redes de telecomunicaciones, son ciclo integral del agua,
Son economía circular para aprovechamiento de los residuos. Un incentivo comercial para que las líneas aéreas pongan aviones. En lugar de fijarnos en los pasajeros, ahora estamos preocupados por que haya más aviones. E impulse una estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. El plan propuesto, con una inversión de 32.000 millones de euros, absorbería alrededor de la mitad de las previsiones de paro en 2021, 1 millón de empleos. Lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo. Llevamos demasiado tiempo instalados en él y a lo único que nos está llevando es a la paralización de las personas, de la actividad y, en definitiva, de nuestra forma de vida. Después de 9 días, esta mañana se hallaba el cuerpo sin vida del varón desaparecido en la localidad zabulense de Ladrada. De momento, todas las hipótesis están abiertas. Elena Rodríguez, ¿qué más datos tenemos? Buenas tardes. El pasado domingo la pareja del fallecido denunciaba su desaparición, pero no se activaba la búsqueda hasta ayer, ya que se sospechaba que podría haberse marchado voluntariamente después de que varios testigos comunicaran haberle visto en la parada del autobús. La batida comenzaba ayer en esta zona de difícil acceso, pero sin éxito. Ha sido ya hoy alrededor de las 11 de la mañana cuando un perro del grupo de búsqueda del Grem de Arenas de San Pedro localizaba el cuerpo sin vida del varón de 42 años de edad. Ahora se espera que el Instituto Anatómico Forense pueda hacer la autopsia y así descubrir cuál ha sido la causa de la muerte. Por otro lado, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto para esclarecer los hechos, pero de momento no descartan ninguna hipótesis. Aquí ven las fotografías de algunos líderes del gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o incluso el ministro del Interior, Grande Marlaska. Este usuario anónimo no dudaba en dispararlos y colgar el vídeo en sus redes sociales. La Abogacía del Estado lo ha denunciado a la Fiscalía y está investigando quién es el autor. Vídeos como ese son pruebas de la crispación que vive la clase política y que nos deja ejemplos cada día. El último capítulo se ha vivido esta mañana en el Congreso entre la portavoz adjunta de Vox y la ministra de Igualdad. Ustedes piensan que una mujer es más mujer porque no lleve las axilas depiladas. Usted piensa que es un insulto, un piropo bonito. Usted piensa que el sexo femenino es un sexo débil al que hay que proteger. Como mujer, señora ministra, usted está muy perdida. Yo creo que es profundamente irrespetuosa y antipatriótica. Usted pretende faltarme el respeto a mí, señora Olona, pero a mí no me importa. Yo vengo llorada de casa, se lo puedo asegurar. La Seminci ya empieza a coger forma. El festival sigue adelante, salvo que hubiera un rebrote, y se celebrará con aforo al 75%, más sesiones sin país invitado y con más presencia de cine español. Lo que casi es seguro es que este año no habrá alfombra roja. Seminci cumple 65 años. En otras circunstancias, este redondo aniversario se celebraría por todo lo alto, pero la incertidumbre de lo que pueda pasar ha hecho que la organización del festival trabaje en otros escenarios. Si hubiera limitación de aforos, se proyectarían más pases en distintos cines y teatros. También se trabaja en la creación de una plataforma online. Queremos retransmitir todos los actos que puedan ser ruedas de prensa, mesas redondas, masterclass y otros eventos. Imagínense una rueda de prensa como esta, donde además de poder intervenir ustedes, a través de una pantalla pueden intervenir periodistas acreditados en Madrid y Barcelona o el equipo de la película que no ha podido venir porque está en Los Ángeles o en Moscú. Se quiere hacer alfombra verde, galas, entregar espigas y traer invitados de todo el mundo, pero eso aún está en el aire. Lo que ya se ha dado a conocer es la imagen oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid de este año, que se celebrará del 24 al 31 de octubre. El cartel diseñado por Carlos Arribas pretende identificar a Seminci a golpe de vista, con un grafismo sencillo pero muy potente, dotándolo de una infraestructura propia como si de un edificio se tratase. No habrá país invitado, pero sí un ciclo nuevo, el Free Cinema inglés, que también cumple 65 años. A estas horas está a punto de celebrarse el que puede ser el primer concierto al aire libre de nuestra comunidad tras el estado de alarma. Con aforo reducido, el guitarrista flamenco Raúl Olivar, Estefanía Ureña, hará sonar su música en el Museo Patio Herreriano de Valladolid enseguida.
José Luis ya lo está haciendo porque acaba de empezar ahora mismo ese concierto. El Museo Patio Herreriano de Valladolid es uno de los lugares elegidos de la ciudad para poner en marcha ese programa a cielo abierto. A partir de hoy se van a desarrollar distintas actividades y conciertos en barrios y plazas de la ciudad para relanzar la industria cultural. Y aunque todos esos actos son a cielo abierto, como bien dice el programa, el aforo es limitado, así que quien quiera acudir a cualquiera de ellos va a tener que reservar su plaza con una semana de antelación. Pues muchas gracias, Estefanía. Con esta imagen inédita, después de 3 meses sin conciertos al aire libre, nos despedimos. Ahora llegan los deportes. Hasta mañana.